Em, eh, Buenas tardes. Quería también que posteriormente bueno, la conferencia la voy a impartir en colaboración con mi compañera Antonia González Perán, a la que posteriormente, pues supongo que también presentará como conferenciante. Bueno, voy a empezar esta intervención agradeciendo a los organizadores y al comité científico, pues, por hacernos partícipe en este Congreso Internacional de Educación Especial Inclusiva y en concreto por darnos la oportunidad de impartir esta conferencia sobre altas capacidades y la doble excepcionalidad. Quisiera, antes de adentrarnos en las definiciones de altas capacidades, que pensáramos sobre conceptos asociados a las mismas. Seguramente que habréis pensado en términos como genio, prodigio, persona brillante, talento, superdotación, precocidad. Eh, ¿Podríamos decir que todos ellos describen lo mismo? Es una cantidad de términos que realmente refleja la diversidad de los conceptos que se asocian a ese término de altas capacidades. Estos términos pueden compartir características con el término, pero reducir la alta capacidad a cualquiera de ellos pues sería un error. Esa confusión terminológica que hace pensar que se trata de un grupo de población heterogénea que requiere de un estudio diferenciado de sus características personales. Es indudable que el término en sí pues, está impregnado en la capacidad intelectual y a pesar de que existe ya una investigación sobre el colectivo, pues se sigue pensando que el alumnado con altas capacidades es solo aquel que destaca por su coeficiente intelectual. Además, hemos de destacar la atención que este alumnado necesita, es decir, una atención personalizada, desterrando el concepto de elitismo que rodea la alta capacidad y confiriéndole realmente la individualización necesaria en cada caso. Esa atención ha de ser inclusiva, donde los procedimientos a seguir con el alumnado con altas capacidades sirvan para atender a todo el alumnado. Es decir, que se puede diseñar la misma actividad para toda la clase y cambiar la estrategia metodológica con el alumnado con altas capacidades, utilizando, por ejemplo, pues un aprendizaje tutorizado por descubrimiento con este tipo de alumnado. Si nos adentramos en las definiciones de altas capacidades, pues yo me voy a remitir a la que propone la NAC, la National Association of Gifted Children, donde destaca que son aquellas personas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente, definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender, o una competencia, desempeño que esté documentada o rendimiento que los sitúen en un 10% superior por encima del resto del grupo normativo en uno o más dominios. Los dominios pueden incluir cualquier área de la actividad, ya sea estructurada, bueno, que tiene que ser estructurada con su propio sistema simbólico, ya sea las matemáticas, la música, la lengua o su propio conjunto de destrezas sensoriomotrices, pues como la pintura, la danza o los deportes. Ya la propia NAC señala que los estudiantes o el estudiantado con altas capacidades desempeña o tiene la capacidad de hacerlo a niveles más altos en uno o más dominios en comparación con el alumnado de su misma edad, con su misma experiencia y perteneciente al mismo entorno. Además, necesitan de adaptaciones educativas para su aprendizaje. Para desarrollar su potencial, tenemos que ayudarle a florecer. Los estudiantes con altas capacidades provienen además, y quitando ese hito de elitismo, de todos los estratos socioeconómicos. Lo que pasa es que muchas veces en estratos más bajos no lo llegamos a ver.
culturales, étnicos, requieren de un acceso a ese aprendizaje apropiado que les garantice en todos los casos y en todos los contextos el desarrollo de ese potencial. También señalar pues, que el alumnado con altas capacidades puede tener dificultades en el aprendizaje que requieran de una intervención especializada. Aquí es donde entraríamos en la doble excepcionalidad. Dificultades de aprendizaje ya sean debidas pues, a sus dificultades físicas, cognitivas, emocionales, trastornos de diferente índole. Igualmente necesitan apoyo y necesitan guía para desarrollarse social y emocionalmente, así como también en su área de talento. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces parece que nos focalizamos solamente en su área de talento, pero también son niños y niñas que tienen que desarrollarse social y emocionalmente. Requerirán de una respuesta variada que se ajuste a las necesidades de cada momento. Además, para enmarcarlo, ¿no? Dentro de, no solamente dando una definición, sino algunos de los modelos que más repercusión han tenido, por ejemplo, aquí en España, y bueno, y a nivel mundial, el modelo de los tres anillos de Joseph Renzulli, donde destaca que los niños con las personas que con superdotación son aquellas personas que poseen una inteligencia elevada, altos niveles de motivación que no hemos de eh, olvidar y alta creatividad. Renzulli además destaca un comportamiento sobredotado que se da en algunas personas durante cierto tiempo y bajo determinadas circunstancias. Esto es muy importante. Lo del comportamiento superdotado no es una, no está, necesitamos que salga y se exprese. Además hay otro modelo, que es el modelo de Castelló y Battle, que en España ha tenido mucha repercusión a la hora de identificar al alumnado con altas capacidades y proporciona una nomenclatura más rigurosa sobre lo que es considerado altas capacidades, superando esa confusión de conceptos. Por ejemplo, hay un aspecto relevante en el que los autores hacen especial hincapié, que es la necesidad de diferenciar el término superdotado del término no talentoso. Las personas con superdotación serían aquellas excepcionales intelectualmente con un alto nivel de funcionamiento en toda la estructura del intelecto, y sin embargo las personas talentosas se definirían como aquellas personas con rendimiento extraordinario en algún factor de la estructura intelectual o en otros dominios pues no intelectuales. Aquí en España el alumno superdotado será aquel que obtenga una puntuación percentil por encima del 75, de un percentil 75 en toda la estructura del intelecto, y el talentoso se podría dividir en talento simple y en talento complejo. El talento simple será el que puntúe con un percentil de un 95% en un ámbito, y el complejo sería el que puntúe con un 80% entre ámbitos. Una vez que ya hemos definido lo que es una de las partes de esta intervención, que son el alumnado con altas capacidades, y entrando un poquito en materia, existen muchas definiciones sobre la doble excepcionalidad, que también pues la encontraréis citada con el acrónimo 2E. Para ahondar, no ahondar, perdón, en citas muy complejas, ¿no? Que no es la intención que tengo ahora mismo, voy a mostrar una que una cita, una definición de la española Raquel Pardo de Santayana, publicada en 2004, donde define a las personas con doble excepcionalidad como personas cuyas debilidades son mayores o más graves que las que presentan por la media poblacional, y cuyas potencialidades asimismo son mayores de forma general o específica que las que poseen la norma de referencia. Si nos vamos a una versión pues, más amplia, anglosajona, la que emiten Sally Ress, Susan Baum y Eddie Parker en 2014, para ellas serían pues, personas que muestran un potencial de alto rendimiento, productividad,
creativa en uno o más dominios y que además manifiestan una o más discapacidades que incluyen pues, dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del habla o del lenguaje, trastornos emocionales o conductuales, discapacidades de distinto índole, físicas, sensoriales, trastornos del espectro autista, problemas como déficit de atención con hiperactividad, es decir, en el mejor de los casos, situándonos en un ideal, tendríamos por un lado a un individuo del que se detecta que tiene una dificultad, un trastorno del aprendizaje, que es más o menos grave, que presenta una diversidad funcional por problemas de movilidad o sensoriales más o menos severas, que requieren claramente de una atención y unos medios para aminorar su hándicap desde la educación especial, que tiene un dictamen de escolarización con unas medidas de acceso o apoyo por personal especializado, lenguaje de signos, monitor, en este caso en España un monitor de la Organización Nacional de Ciegos, por ejemplo, un terapeuta ocupacional, una persona especializada en audición y lenguaje. Y además, como digo, este sería el utópico, ¿no? Y además, por otro lado, nos presenta unas potencialidades cognitivas que también deben de ser correctamente identificadas y acreditadas mediante la aplicación de pruebas psicométricas que avalen unos rendimientos por encima del percentil medio en área o dominio específicos, verbal, lógico, matemático, espacial, que sean atendidos mediante medidas específicas y programas de profundización, aquí en España se llevan a cabo, adaptaciones curriculares, flexibilización, etcétera. Esta es la situación deseable para una persona que tiene doble excepcionalidad o para un alumno o alumna que tiene doble excepcionalidad, que está correctamente atendida, porque las dos, tanto sus potencialidades como su dificultad, está atendida. Pero todo esto es, digamos, lo que probablemente no nos encontremos con mucha frecuencia. Lo más habitual, que es lo que suele pasar, que se dé eh, al menos una de las siguientes situaciones que voy a presentar, o la combinación de algunas de esas tres. Por un lado, los recursos tan especiales dedicados a su hándicap, a su problema sensorial o físico, a su necesidad especial por el grado de dependencia que tenga, son normalmente escasos. Además, económicamente, pues, son costosos, lo que hace que solamente pues, se atienda esa dificultad que es mucho más manifiesta. Eso lo que hace que se limite el acceso a otras oportunidades de desarrollo de su potencial artístico, cognitivo, que se van a quedar más ocultos, y con ello va a dificultar pues, la creación de amplias estructuras de conocimiento dirigidas a esos campos o a esos intereses. También puede ocurrir una segunda situación, que es que la combinación de su elevado potencial intelectual o físico por encima de la media le permita a esa persona equilibrar mediante unos ajustes propios y personales las discapacidades que le afecten, sus dificultades y sus trastornos de aprendizaje, y permiten un desempeño que quizás pueda parecer adecuado, aunque no logre ser brillante. Van a pasar desapercibidos sus dones o sus talentos en esa identificación de su capacidad y con ella a la deseable respuesta consiguiente, limitándose por tanto también su desarrollo máximo. Y la tercera, y desgraciadamente pues la más común, es cuando su rendimiento académico es bajo debido a su trastorno, a su dificultad de aprendizaje, no se identifica, no se atiende de forma adecuada, y ello, al igual que le sucedía en el caso anterior, hace que al no destacar por encima de la media, pues no se identifique por el profesorado y con ello pues no se diagnostique además como alta capacidad intelectual o de cualquier otro tipo, talento, etc. Dando, quedando solamente atendido en su área de debilidad, en su trastorno más manifiesto, y por lo tanto no se fomenta el resto de su fortaleza.
Esto sería esa tercera situación. Ahora, como digo, le doy paso a mi compañera Toñi para que ella continúe con la presentación. Dejo yo de compartir pantalla em, le dais paso a ella para que pueda compartir. Gracias, Purificación. Continuaré tus palabras agradeciendo en primer lugar pues, la participación en un congreso como es este, dedicado a promover una reflexiva construcción conjunta sobre la pedagogía inclusiva que nos ayude siempre a renovar las prácticas docentes. Aunque sobre todo hoy lo que pretendemos con esta conferencia es fomentar vuestra sensibilidad social ante los doblemente diferentes. Nos hemos centrado en exponer aquí una situación que pasa muy desapercibida en el ambiente docente o incluso en el social, como es la escasa visibilidad de la denominada doble excepcionalidad, que además se da dentro de una población ya de por sí muy falta de respuesta y atención, como son las altas capacidades. Además, es tan poco tratada dentro de las necesidades educativas de las personas con hándicaps físicos o sensoriales, que para algunos de los asistentes puede ser una buena ocasión para profundizar en ella. Debemos tener ya superado voy a ver si pasa. Ahora, debemos tener ya superado el caducado concepto de una educación mal definida como igualitaria, cuando en verdad es falsamente equitativa, con las necesidades a los diferentes, y conduce inevitablemente a proporcionar una respuesta llamada de talla única para atender a todos nuestros jóvenes, que recordemos reciben una educación general, agrupados normalmente por meros criterios de edad, con unos contenidos curriculares demasiado normalizados y que inexplicablemente aún son impartidos a un mismo ritmo a toda la clase, separados por asignaturas totalmente estancas entre sí. En esta situación, y al día de hoy, aún existen personas que en cuanto perciben la más mínima personalización de la enseñanza hacia la excelencia, ponen el grito en el cielo con erróneas acusaciones de elitismo. A esos individuos solamente pueden ser considerados, y lo digo desde mi respeto, como unos analfabetos pedagógicos. Sabemos por la neurociencia, es que no me falla el pasar la presentación. Ahora, sabemos por la neurociencia educativa que la combinación de los potenciales intelectuales neurobiológicos, las trayectorias cognitivas, de su maduración cerebral, el desarrollo físico-motórico y el emocional, son muy amplias y diversas en estas edades iniciales de primaria o de secundaria, en las que solamente suelen coincidir con los de su curso porque han nacido dentro de un burocrático margen de 12 meses. Ni que decir tiene, pues todos lo comprobamos, ya sea en la familia o en clase, cómo cambian estos jóvenes incluso por semana. Y los psicólogos o los educadores presentes ya saben lo que sucede en sus mentes durante ese explosivo proceso de la pubertad y de la adolescencia. Esas diferencias individuales y cognitivas que se disparan en cuanto se les suman durante los cursos posteriores de la educación básica todas las oportunidades y las presiones educativas o socioculturales que reciben tanto en su entorno vital como dentro de su entorno familiar y comunitario. Dado el título de lo que es el Congreso,
trataremos de ahondar algo más en ese concepto de inclusión, sobre todo en lo que es el aspecto educativo. El término de educación inclusiva no es una simple frase ni una moda pasajera en la jerga docente o para ser incluida como ese relleno en los textos y en los documentos legales o administrativos. Está fuertemente vinculada al nuevo paradigma de la enseñanza, que a su vez implica profundos cambios formativos y organizativos que ya empiezan a asomar y que además serán transversalmente sociales y muy duraderos en el tiempo. Veamos una de cal y otra de arena. Me explico. Como sabréis, a finales del 2006, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido firmada y ratificada a partir de entonces por la inmensa mayoría de los países, tanto de Europa como de América. En su artículo 24, obliga a las naciones firmantes que aseguren un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, y esto incluye también al universitario, superando ese anterior y ya desfasado concepto de la integración de la diversidad en los centros, que dice así: los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con mira a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como a la enseñanza a lo largo de la vida. Ahora, pensad, por ejemplo, en un hipoacúsico con cierto talento artístico o una chica con una baja visión que posea elevadas dotes matemáticas, y escuchad ahora el apartado B del artículo 24 anterior. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus actitudes mentales y físicas. Además, hay que destacar para los desactualizados que en otro de sus artículos, en el número 5, también se enfatiza que no se considera discriminatorio las medidas específicas que sean necesarias para lograrlo. Y ahora se le suma ese objetivo de desarrollo sostenible 4 de la Agenda 2030, garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Insisto en destacar que para todos. Si ha habido una de cal, ahora viene una de arena. Naturalmente, puede haber todavía alguien opinando que algunos derechos humanos diseñados para atender a diferentes capacidades o para personas con necesidades especiales no pueden referirse a esa educación de unos jóvenes que presenta alto potencial intelectual, talento o dones elevados en ámbitos concretos. Para estos desactualizados, y solamente para ellos, aclararé que la evolución del concepto de educación especial, nacido ya desde la aportación de esa vida normalizada que fue divulgada desde los países nórdicos en los años 60, se mantuvo hasta la aparición de ese llamado informe Warnock, allá por el año 1978, donde a partir de sus definiciones sobre necesidades educativas especiales se produjo un importante avance durante los años finales del siglo XX. ¿Cómo fue la aparición de la que se denominó el derecho a la integración educativa, que consiste en la incorporación física de estas personas a los centros de enseñanza general, aunque todavía manteniendo una educación segregada del resto de estudiantes, siendo atendida por especialistas en grupos, en aulas, en esos espacios diferenciados. Y esto en su momento ya fue
un gran avance social y pedagógico. En la actualidad, ya centrado en nuestro siglo XXI, la sensibilidad ante la diversidad ha evolucionado hacia una inclusión educativa personalizada, asumiendo como de necesidades especiales o específicas de apoyo educativo no solamente aquellos que presenten evidentes limitaciones psicomotrices, intelectuales o sensoriales. A ellas se le unen también todas las personas con dificultades o trastornos de aprendizaje, de comunicación o de atención, de vulnerabilidad socioeducativa o como le sucede a las altas capacidades, porque aprenden, se expresan, se relacionan y piensan de forma diferente a la media y de una forma más rápida y eficiente. Rencille, Borla, Miraca y Ronson, mencionados en un dictamen del Comité Económico y Social Europeo, señalan que la población que puede poseer un perfil de altas capacidades se estimaría en aproximadamente un porcentaje que varía desde el 5% al 10% de ese alumnado presente en nuestras aulas. Porque lo que podemos convenir, especulativamente al menos, que el total de esos jóvenes con alto potencial debería superar ese 5% de la población estudiantil ya matriculada o incluso llegar a rebasar ese 10% según otros reputados autores. Y todo siempre va a depender de ese filtro que usemos para definirlo o perfilarlo. Destacando que realmente lo único que queremos expresar con este ideal porcentaje, sea al final el 5, el 10 o el 20, tan controvertido como difícil de establecer, es que en todas nuestras clases hay más talento potencial o dotación creativa del que realmente se atiende. Y que la capacidad productivo-creativa o el comportamiento sobredotado que menciona Renzulli ante determinadas circunstancias, en ciertos momentos, y por algunas personas debe ser conscientemente fomentado por el profesorado, siempre, también incluyendo a los que manifiestan a la vez unas limitaciones fisicomotrices o sensoriales, hándicaps que no interfieren o imposibilitan en absoluto una posible combinación por encima de la media de otros recursos cognitivos o artísticos disponibles en sus mentes. Las leyes educativas de todo el mundo suelen recoger objetivos ideales tales como que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, o palabras similares, aunque en general solamente se aplica en aquellos que requieren una ayuda especial al estar por debajo de la media. Para poder acercarse a ese ideal pedagógico que atienda de verdad a todos, es lógico deducir que se necesitan actuaciones individualizadas junto a recursos humanos y materiales que atiendan las necesidades educativas que se identifiquen. No se trata de que actuemos solamente ante sus diferencias físicas o sensoriales de una forma compasiva o con una actitud de beneficencia ante nadie. También debemos de atender su posible talento o su alta capacidad creativa, personalizando su educación. No debemos encorsetar a los más dotados o a los más motivados o productivos en una educación de mínimo en aras de lograr para todos una mediocridad falsamente igualitaria, ya que no es equitativa pues, con sus dones personales o posibles actitudes, y que además en la situación actual no es ni siquiera inteligente, pues necesitamos todo el talento de nuestra juventud. Tenemos y debemos adecuar toda esa intervención en la enseñanza para elevar ese potencial real de cada joven y lograr el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, tanto en la educación pública obligatoria como en la educación superior. Es un esfuerzo constante contra esa discriminación socioeconómica, las actitudes negacionistas
y debe lograr disminuir dentro de lo posible el daño que se puedan recibir aquellos que necesitan un apoyo extra, sea este por debajo de la media o por encima de ella. Y en estos últimos, desgraciadamente, a menudo solo reciben esa etiqueta social elogiosa, pero poco eficiente. Y no hablamos solo de aumentar sus conocimientos cuantitativamente, como si tuviéramos que llenar unos sacos de conocimiento. Es que también debe ser desarrollada esa formación integral como persona, cualitativamente, con valores tanto o más importantes como son el compromiso con la tarea, la empatía social, su motivación personal, la ética, el liderazgo positivo, la gestión emocional, el pensamiento crítico, la argumentación. Todas estas destrezas son conocidas como habilidades blandas, que también deben ser enseñadas y aprendidas, formando esos catalizadores de los que nos habla el último modelo integral de Garnet o los anteriores factores moderadores del desarrollo del talento del modelo de Múnich, que impulsarán definitivamente sus dones naturales iniciales hacia un potencial artístico, intelectual o deportivo cristalizado. Ahora, centrándonos en esa doble sesionalidad que la doctora Purificación nos ha explicado antes con tanto detalle, se puede concluir que la falta de una respuesta adecuada a todas sus necesidades identificadas obligatoriamente a las dos, las físicas y las intelectuales, por causa de alguna de esas tres combinaciones descritas al principio, va a influir determinantemente en la autopercepción y el desarrollo emocional global del individuo, llevándole pues a una trayectoria personal muy limitante que solamente en casos excepcionales, cuando es impulsada por algún docente altamente implicado por una institución externa o por alguna familia, entorno muy afortunado, acaba logrando ese éxito personal. Es decir, suele quedar una vez más al arbú del injusto factor suerte que Tannenbaum establece como parte de su modelo psicosocial de la superdotación. Y aún existe otro aspecto que debe ser también tenido en cuenta a valorar: la importancia de la atención a esa doble excepcionalidad. Y es, aunque os pueda asombrar, la gran influencia para el propio autoconcepto construido que tiene el orden de identificación de sus excepcionalidades. Veamos dos situaciones que permitan entender mejor toda esta afirmación. Una niña diagnosticada como de alta capacidad, se la anticipa en la matriculación en el primer curso de primaria y además se le reduce un año la misma etapa, pero ya estando en primero de la educación secundaria, aquí en España a los 11 años, muestra un bajo rendimiento escolar y entonces se le evalúa y se le identifica con un trastorno de déficit de atención, ¿no? Ese TDA. Un trastorno que es totalmente compatible con su potencial capacidad y hasta asociado estadísticamente con una mayor creatividad y también con una más eficiente memoria en las mentes dotadas, donde es desarrollada habitualmente para compensar su hándicap. Sin embargo, sus expectativas de logro y la de todo su entorno familiar, que han promovido desde la infancia su estímulo y estatus, sufre un vuelco espectacular en su preadolescencia. Ahora tiene un doble diagnóstico que necesita un nuevo enfoque y tomar medidas para paliarlo. Aunque ¿aceptará la familia el trastorno identificado y las medidas a tomar? ¿O tenderán a achacar ese bajo rendimiento al profesorado o al centro educativo? ¿Apremiarán a las chicas con más presiones académicas tradicionales? ¿La joven se excusará en su trastorno para bajar más su esfuerzo?
o esta frustración adolescente provocará conductas disruptivas. Todos estos condicionantes extra afectarán sin duda a esa doble excepcionalidad en caso de no ser completamente asumida, que suele ser lo habitual. Para ver la importancia del orden de la detección, veamos la diferencia con el segundo ejemplo. Imaginemos ahora a una persona ciega de nacimiento, atendida a sus necesidades educativas especiales con apoyo de especialistas desde infantil y que se encuentra también en ese mismo curso, en primero de secundaria, donde sigue esos contenidos brillantemente con sus adaptaciones de acceso, aunque se aburre mucho en clase y le gusta investigar creativamente por su cuenta. ¿Pensáis que alguien, tutor o familia, va a pensar en someterle a un proceso de identificación psicológica de alta capacidad? ¿Se le va a proporcionar otras presiones curriculares extras superiores a las que se enfrentan los chicos de su edad? ¿O es desgraciadamente más probable que se pensara compasivamente, ¿para qué le vamos a complicar aún más la vida? Lamentablemente, lo más habitual es que en caso de no ser identificado por un protocolo sistemático en la educación obligatoria o por alguna circunstancia excepcional en la enseñanza artística, extracurriculares, si su situación psicoeconómica lo permite, difícilmente va a ser descubierto y sobre todo será atendido en todo ese potencial. De hecho, solamente hay que observar la ausencia de todo este tipo de jóvenes en las asociaciones de altas capacidades de todos los países. Y habría que preguntarse el por qué. ¿De verdad se puede creer que no habrá talento, potencial o creatividad en esta población con hándicap físicos o sensoriales? Aunque en este segundo caso que hemos mostrado, y suponiendo que al final se le realizara esa identificación positiva como de alta capacidad, al ser posterior a su discapacidad funcional de nacimiento, su familia lo aceptará encantada y esta percepción se mantendrá en su entorno, aunque desafortunadamente ya no reciba ninguna otra medida adicional de respuesta. Es la citada esa etiqueta elogiosa. Los dos supuestos anteriores son ejemplos claros e ilustrativos de situaciones desgraciadamente más habituales de lo que pensáis. Si ya de por sí es bastante frustrante el talento que no se estimula entre la población en general, más decepcionante se nos hace aceptar que no atendamos adecuadamente a quien después de hacer unos esfuerzos personales impresionantes para relacionarse y crecer ante tantas limitaciones físicas o sensoriales, le dejemos desatendido después en el desarrollo de sus otros potenciales, no solo cognitivos, sino incluso los artísticos. Antes de finalizar, os presentamos varios nombres reales que demuestran todo lo que ciertos talentos aportan a nuestra sociedad con mucha participación de ese factor suerte sin duda. No puedo asegurar que los citados posean altas capacidades debidamente acreditadas y diagnosticadas, pero sí podemos afirmar que son y han demostrado todo ello un desempeño objetivamente elevado en su área de actividad, es decir, una eminencia muy por encima de la media, aportando avances creativos y significativos para nuestra sociedad. Por tanto, son ejemplos que han logrado convertir su potencial inicial en talento cristalizado. Y ya no importa cómo se les etiquete o cuáles fueron sus limitaciones. Sin embargo, todos, sin excepción, durante sus estudios básicos, presentaron un trastorno de aprendizaje, la dislexia, que ha complicado enormemente sus capacidades lectoescritoras, sin afectar a su potencial intelectual, y que como evidencia
no han impedido sus aportaciones al conocimiento, como han sido John Gurdon, ese premio Nobel de Medicina en el 2012, a pesar del mal concepto de sus profesores en la educación básica. Lu Reyo Sánchez, licenciada en Lingüística y doctora en Ciencia de la Computación, superando su dislexia. Premio Europeo para Jóvenes Investigadores en el 2013, precisamente por sus investigaciones en ella. Dubček, Premio Nobel. Dubček, Premio Nobel de Química en 2017, diagnosticado como pionero disléxico en Suiza en ese muy lejano 1955. Francisco Javier Tamayo de Miguel, Premio de Física, Innovación y Tecnología en 2018, repetidor y muy conflictivo en el instituto, hasta ser animado por su habilidad para la física por mediación de un profesor. Junto a esta otra joven recientemente reconocida con la portada Time, que bien podríamos decir que sin llegar a la eminencia ha cristalizado su potencial de forma triplemente excepcional, superando una NEE por baja visión, en este caso eficazmente atendida, y habiendo desarrollado exigentemente su actitud intelectual, es doctora en medicina, y su potencial físico, triatleta. De todo ello encontraréis suficiente información para comprender mejor sus esfuerzos personales de superación y la evidencia que acredita la importancia de atender correctamente a todas las NEAI con potencial, y en cada país aparecerán más y más casos. Aunque cuántos otros talentos se habrán perdido por no haber tenido la fortuna a su favor de una intervención a tiempo y una formación integral de calidad. Abro un paréntesis. La educación inclusiva ha venido para quedarse, aunque nos sorprenda todavía pues, algún cambio en las nuevas leyes educativas nacionales. Pero este paradigma no se va a tocar y ya está produciendo esos efectos notables. Los apoyos de los especialistas en educación especial, en grupos fuera del aula, son y van a ser en el futuro cada vez más excepcionales y limitados. Seamos conscientes que todas las necesidades educativas identificadas van a ir a más, aumentando año tras año, por lo que todo el profesorado va a tener que atenderlas dentro de sus clases más pronto que tarde. Cierro mi paréntesis y con ello también mi particular vaticinio. Aunque para ser optimista, en todo el mundo también se evoluciona hacia unos principios generales que reconocen y fomentan pues, esa enseñanza, dando respuesta a necesidades personales, intelectuales, sociales y emocionales cada vez más individualizadas, persiguiendo principalmente pues, la equidad y la calidad. Ambos conceptos, la calidad, la equidad en la asignación de recursos y medios con los que son y piensan diferentes, junto a perseguir a elevar la calidad en la enseñanza, pues empleando personalizadamente metodologías eficaces y nuevas distribuciones de horarios y de espacios. No son contradictorios, ni discriminatorios, ni elitistas. Ahora se promueve actualmente en el ámbito del aprendizaje la aplicación de propuestas didácticas innovadoras como es el diseño universal para el aprendizaje, con esas siglas DUA, que se fundamentan en programar la enseñanza desde el inicio para que sea eficaz y flexible ante cualquier tipo de necesidad educativa, no teniendo que adaptar posteriormente pues, esos contenidos ya elaborados a situaciones personales sobrevenidas, requiriendo para ello pues, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y de expresión, junto a permitirle esas diversas formas de implicarse en la información que se le presenta, precisamente pues para favorecer las distintas capacidades que tenemos en las clases y con el fin de que todos puedan encontrar acomodo a sus personales estilos de aprendizaje y sus limitaciones o talentos.
La equidad y la calidad de la educación citada anteriormente y promulgada como principios y objetivos necesitan, sin lugar a dudas, un aumento proporcional y adecuado de medios materiales y humanos, y debemos de asumirla como una inversión, no como un gasto. Inversión que, siendo realista, parece muy difícil de conseguir en este ambiente económico actual o incluso a medio plazo, aunque también, y esto parece más factible, exigen de una formación más potente del profesorado en la atención a la diversidad, que quiero volver a destacar con mucho énfasis, ya que el nuevo paradigma de esa educación inclusiva actual no implica solamente a determinados especialistas educativos, ni su formación pedagógica universitaria se puede adquirir únicamente pues, con algunos itinerarios opcionales o con ciertas asignaturas voluntarias de último curso en los grados de educación o mediante cursos complementarios en la formación de posgrado. Esto podría valer para ese anticuado sistema educativo basado en la integración que debemos ya dar por superado. Insisto que ese es el pasado y algunos todavía no se han dado cuenta, porque ahora esta preparación y formación docente, según nuestra personal opinión, debe ser impartida con un enfoque de más profundidad y extensión a la atención a la diversidad en los planes de los estudios universitarios que inevitablemente serán renovados y actualizados. De ahí toda esta oportunidad que tanto agradecemos. Los nuevos docentes van a tener que enseñar teniendo en cuenta todas las necesidades y esas capacidades presentes en su aula, pues aumentan los casos de trastornos, de dificultades y limitaciones identificadas. Esto es bueno, contando, por otra parte, con un número mínimo claramente escaso de esos especialistas en educación especial en los centros. Y esto ya no es tan bueno. Y naturalmente, por el mismo motivo, debe aumentarse también esa formación permanente y la actualización pedagógica de todo el profesorado que ya ejerce en los centros educativos, junto a la imprescindible flexibilidad en la organización de los centros, otro parámetro que puede y debe ser actualizado, y este no requiere gasto económico alguno, y que también, según mi opinión personal y por tanto rebatible, debe poseer al frente de los centros educativos unos verdaderos equipos de líderes pedagógicos dedicados a ello a tiempo completo, no los habituales equipos directivos que están ya absorbidos y a veces hasta sobrepasados por la burocracia administrativa, la gestión económica y el mantenimiento estructural de los centros cometidos, tan ajenos a esa preparación y a esa capacitación docente. Una vez más, con la economía topamos, amigo Sancho, y con los mimbres de esta precariedad de recursos y de los demasiado frecuentes cambios normativos, debemos tejer el sexto de una educación de calidad para todos y que está en pleno cambio. Pero ánimo, estamos aquí para ayudar a resolver todas estas situaciones que, como hemos visto, afectan enormemente a vidas reales y asumiendo que se deberá de responder a estos y a otros muchos otros desafíos que vendrán. Para lograrlo, esperamos haber abierto en este tiempo vuestras mentes a mm, este otro concepto de necesidad muy olvidada que también requiere esa adecuada respuesta. Quisiera transmitiros que para superar estos nuevos retos que se aproximan, y no solamente los educativos, debemos pensar éticamente, pero sobre todo debemos pensar críticamente, dándole la vuelta a todo lo obsoleto, separando lo válido de lo ineficaz, planteando muchos porqués y proponiendo desde vuestras múltiples disciplinas nuevas soluciones a estos problemas antiguos que seguimos sin solucionar. El turno y el testigo ahora es el vuestro. Por favor, contribuid a atenderlo porque el talento no debe esperar más. Agradezco enormemente vuestro tiempo, la atención prestada y a los organizadores
por este congreso tan interesante como necesario. Cedo de nuevo la palabra a Purificación Checa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu, por tu parte de la ponencia, porque yo creo siempre y siempre me apoyo mucho en mi compañera, porque ella trabaja directamente con alumnado con altas capacidades, lleva muchísimos años dedicando su tiempo y esfuerzo a dar visibilidad al alumnado con altas capacidades, y además es una persona muy sensible a esta doble excepcionalidad, donde yo con el mismo entusiasmo pues he aceptado un poco el reto también de empezar a investigar y divulgar el por qué o hacer un poco de reflexión, sobre todo en los foros que nos dan la oportunidad. Por eso estamos muy agradecidas ambas de estar hoy aquí, de por lo menos crear esa semillita de por qué algunas veces ni siquiera vemos esa potencialidad, ya sea cultural o no sé por qué motivo no somos muy capaces de verla. Pero cuando ambas dos conviven, cuando la potencialidad convive con una dificultad, inevitablemente se difumina y dejamos atrás, pues por distintos motivos, muchas veces son económicos, muchas veces es desconocimiento de que las mismas leyes, ¿no? Y toda lo que acontece en Naciones Unidas, pues muchas veces no es ajeno a aquellos que estamos pues en investigación o en un colegio o nosotros en las universidades, y olvidamos que realmente la atención debe de ser para todos y adecuándonos a todos. Por eso a mí me parece muy interesante pues no olvidar a este alumnado, que algunos de nosotros también estamos en esos contextos universitarios, y preguntarnos, como bien dice mi compañera, por qué no somos capaces de verlo en ningún contexto, ni cuando son pequeños, ni cuando incluso llegan a niveles tan elevado o eh, donde realmente su potencial es más visible que en una universidad. También ahí pues no somos capaces de estimar que tienen esa potencialidad y que han tenido todos esos hándicaps para llegar a ella. Entonces, si con esta conferencia nosotras hemos conseguido de algún modo pues crear esa necesidad en vosotros de encontrar también al doblemente excepcional y proporcionarle, porque es su derecho, no porque por otro tipo de motivos, la atención educativa necesaria en todos los ámbitos, o animáis a empezar a investigar sobre esta población porque no tenemos suficientes pues, recursos para ello o formas de identificación, pues nosotras eh, mm, creo que hemos cumplido pues con crecer nuestro objetivo. Y nuevamente pues quisiera terminar agradeciendo pues realmente que el comité y los organizadores se pusieran en contacto con nosotros para participar en este Congreso Internacional. Quedamos a vuestra disposición si tenéis algún tipo de duda, comentario, etcétera.